Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a responder otra pregunta que nos hace llegar Luisa Jones con respecto a la temperatura en que se desarrollan las plantas tropicales cuando se cultivan en sitios donde hace mucho frío. Sean ustedes bienvenidos. A raíz del video anterior donde le respondimos explicando cómo funcionaban los cultivos de frutas tropicales en zonas templadas como los Estados Unidos y Europa, Luisa Jones nos escribe: muy agradecida de que tomara parte de su valioso tiempo para responder mis inquietudes. Mis árboles están plantados en tierra, no en macetas. Para mí sería imposible meterlas en la casa. Los inviernos en Los Ángeles, que se refiere a California en Estados Unidos, no son tan fríos. De hecho, uno de los problemas que se presentan con ciertos árboles es que en las horas de frío no son suficientes para que tengan su periodo de dormir antes de que comience la primavera. Me han dicho que cubra los árboles en invierno o que los plante cerca de paredes para que el calor que absorbe la pared durante el día lo irradien y lo absorban los árboles de noche. No pierdo la esperanza de poderme comer nísperos de mi arbolito. Las fotos que mostró en el video me encantaron y me traen muy buenos recuerdos de mi querida Venezuela. De nuevo, muchísimas gracias. No, Luisa, gracias a ti por hacer esas preguntas tan interesantes que dan pie para hacer estos videos que pueden aclararle la duda a muchísimas personas. Ok, entrando en materia, quiero comentarte que en las zonas donde no hace un frío que produce el congelamiento de las hojas, o lo que llaman heladas, existe varios aspectos a considerar para lo que sería la supervivencia de las plantas tropicales en esos climas. Una helada es algo que ocurre con mucha frecuencia, por ejemplo, en la Florida, donde se cultivan las naranjas, que de vez en cuando por cambios en el clima se reduce mucho la temperatura y se producen heladas en las hojas de las cítricas, las cuales se secan y se caen del árbol, produciendo importantes mermas en la producción de naranjas para el año siguiente en esas plantaciones de cítricas. Ese es un riesgo que puede ocurrir en sitios donde ya no estamos en las zonas tropicales, como podría ser en los Estados Unidos de Norteamérica, y que no hacen tanto frío como podría ser en Chicago, donde incluso nieva. Allí sí sería imposible que una planta de níspero pudiera sobrevivir. Ok, el frío hay que atacarlo de dos maneras. Uno en la parte del follaje y el otro en la parte de las raíces. En el Jardín Botánico de Bogotá existe una colección de plantas de toda Colombia. Cuando yo visité ese jardín botánico me impresionó el grado de tecnología que utilizaron para poder cultivar plantas de la selva amazónica en Bogotá. Para los que no conocen Bogotá, Bogotá es una planicie que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Realmente hace muchísimo frío. Allí los cultivos que se siembran a campo abierto eventualmente sufren de heladas y se afectan. Se siembra brócoli, se siembra papas, se siembran flores. En fin, hay una diversidad de cultivos de clima frío, pero en esa condición de clima frío, muy frío, con temperaturas que en algunos casos se acercan a los 3, 4 grados centígrados, aunque lo normal es que estén 8, 10, 11 grados centígrados, el Jardín Botánico de Bogotá logró cultivar plantas que se dan en la selva amazónica, donde las temperaturas son de 35 grados centígrados. ¿Cómo hicieron? Bueno, ellos hicieron unas estructuras y unos invernaderos gigantes donde crearon esos climas en forma interna.
Y allí nos explicaban que habían dos puntos importantes que ellos tenían que tomar en cuenta para que esas plantas de selvas tropicales pudieran desarrollarse. Una era la temperatura de la raíz y la otra era la temperatura del follaje. En Bogotá todo el suelo permanece muy frío y ellos tuvieron que calentar el suelo en esa zona para que las plantas pudieran hacer el gradiente térmico necesario para que subiera el agua hacia las partes superiores del follaje. La parte del follaje no es una cosa muy diferente a lo que están haciendo en Almería con el caso del cultivo de las frutas tropicales en esos climas. Ahora, ¿cuál sería la aplicación práctica para Luisa en su clima? Bueno, allí la recomendación que nosotros podríamos hacer es la utilización del acolchado plástico. Y eso significa cubrir el suelo con un plástico, en el caso de ella, preferiblemente de color negro. En el video aquí que estamos mostrando están usando un plástico que es color gris-negro porque nuestro objetivo era repeler el calor. En el caso de ella le interesa acumular el calor debajo del suelo. Incluso a veces pudiera ser incluso hasta transparente el plástico para que el calor entre y no salga. Entonces, al cubrir el suelo, ella estaría aumentando la temperatura en las raíces de la planta de níspero, o evitaría que el calor se disipara hacia el ambiente más frío. La estrategia de la pared pudiera ser válida. Sin embargo, allí lo más importante es considerar lo que llaman la integral térmica. La integral térmica es un aspecto que han inventado allá en los Estados Unidos para sincronizar la cosecha de cultivos como el maíz dulce o el maíz súper dulce. Bueno, la integral térmica significa las temperaturas o la acumulación de las horas de calor cuando la temperatura supera cierto umbral. Cada cultivo, por ejemplo el tomate, tiene un punto donde se estabilizan las fases de crecimiento de la planta, que se encuentra en 12 grados centígrados. Por encima de 12 grados centígrados la planta de tomate crece. Por debajo de 12 grados centígrados la planta de tomate frena o detiene su crecimiento. Entonces, si nosotros tenemos 13 grados centígrados de temperatura durante una hora, entonces tendríamos 1 por una hora, o sea, tendríamos una hora de calor. Si tenemos una temperatura de 15 grados, eso significa 3 grados por encima de 12 durante una hora, tendríamos 3 horas calor. Si tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, entonces tendríamos 12 horas calor por cada hora que transcurre. 12 grados centígrados en horas calor. Entonces, ese acumulado es el que nos dice si la planta va a crecer o va a frenar su desarrollo. Realmente son unas investigaciones que son un poco complicadas y nosotros no tenemos los datos para la planta de níspero ni para la planta de guanábana, pero con toda seguridad podríamos decir que, sin temor a equivocarnos muy feo, que están alrededor de 18 o 20 grados centígrados. Entonces, lo que nos interesa las horas en que la planta se encuentra por encima de 18 o 20 grados centígrados, la planta estaría creciendo y desarrollándose. En las horas que la planta esté por debajo de los 18 grados centígrados, la planta detiene su crecimiento y pudiera morirse el follaje si llega a ocurrir una helada, como el caso de la Florida que estábamos comentando para las naranjas. Entonces, si no ocurre una helada, pues sencillamente la planta estaría allí como en una nevera aguantando, esperando que existan horas calor suficiente como para que la planta se desarrolle. Entonces,
La planta detendría su crecimiento en los meses fríos, en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, pero ya tal vez en marzo empiece otra vez a superar las temperaturas de desarrollo y entonces de repente va a crecer durante 3, 4 horas ese día, el otro día va a crecer durante 6, 8 horas y así sucesivamente hasta que llega el verano, donde las temperaturas llegan a 40 grados centígrados o más y la planta crecería con mucha fuerza y la larga duración del día ayudaría muchísimo a que la planta se desarrolle de una manera conveniente. Entonces, la clave es cuidar mucho qué es lo que sucede en los meses más fríos del año. Yo intentaría en primera instancia, en el caso de Luisa, es de proteger las raíces y darles el calor suficiente a las raíces para que soporten el invierno y que la planta no deje de absorber agua y se mantenga viva en esos meses de invierno, y que seguramente cuando llegue el verano, la primavera y el verano, la planta va a poder crecer suficiente como para poder dar los nísperos que tanto estamos deseando. De todos modos, esto está en el mundo de la especulación, no está basado en pruebas 100% científicas. Hay que trabajar mucho, hay una limitante en que básicamente esas plantas de níspero estarían fuera en un jardín y no estarían en un sitio donde pudiéramos colocarle una estructura para darle calor en el invierno. Otra técnica podría ser hacer una pequeña estructura de plástico que pudiera cubrir la planta en el invierno, de tal forma que se la podamos retirar en la primavera y que primavera y verano y inicios del otoño la planta esté sin esos plásticos que la recubran. Eso podría ser otra cosa, pero sería un diseño muy ingenioso que sería un poquito complejo de realizar. Entonces, bueno, en fin, esas serían más o menos las posibilidades con las que puede contar Luisa para resolver su problema. Así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com. En esta oportunidad tratando de darle unas ideas a Luisa para que pueda desarrollar sus cultivos de níspero en Los Ángeles, California, a pesar de los problemas de frío que se pueden presentar en esas condiciones climáticas, especialmente en el invierno. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y en no dudar en hacernos llegar sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes en la sección de comentarios de este video o en cualquiera de nuestros videos, que siempre estaremos atentos a ellos. Y si surge una pregunta tan interesante como las dos que nos acaba de realizar Luisa, pues con gusto haremos un video que responda a estas inquietudes. Estos videos normalmente se publican los días martes. Los días jueves estamos publicando un video de algún aspecto nuevo que ilustre cualquier tema de interés para todos ustedes. Muchas gracias.